queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz, sin que exista intervención ni del un lado ni del otro. Bueno, mi gente, según los medios internacionales, los dos presidentes que agredieron a México están a punto de quebrar la economía de sus países. Estamos hablando de Daniel Noboa y de Javier Milei. Ambos pensaron que se podrían reír en nuestra cara y ahora México toma el control de la economía en Ecuador. Daniel Noboa está arrepentido de haberse metido con México y se ha dado cuenta que a México se le respeta. Además, ¿qué va a hacer Ecuador sin combustible? Si México deja de recibirle el petróleo crudo y se lo reenvía convertido en gasolina, ¿qué va a pasar en la República Ecuatoriana si Daniel Noboa continúa como presidente y México le mantiene el grifo petrolero cerrado? Noboa y Milei quiebran dos países. La economía de Argentina es agonizante y muy probablemente es el mismo camino y rumbo que está tomando la economía ecuatoriana si mantienen a Daniel Noboa como presidente. ¿Creen ustedes que México debería enviarle ayuda humanitaria a estos pueblos independientemente de sus gobiernos para que la gente más pobre pueda tener acceso a los combustibles, gasolina y medicina? México es un país solidario y le da la mano a todos los países que tienen problemas económicos. Por eso se están enviando ayuda humanitaria a Venezuela, pero para que entendamos, México toma el control de la economía en Ecuador. Le hemos prohibido vender los bananos fuera del país. Dejamos de comprarle el pescado y el cacao. Y esto está provocando que las empresas productoras y la mayoría de los campesinos no puedan vender su mercancía. Todo por culpa de las agresiones que le hizo el presidente de Ecuador a la embajada mexicana. La pregunta más importante sería, ¿están ustedes de acuerdo que lo que hizo Daniel Noboa agrediendo los diplomáticos mexicanos y metiendo su ejército en una embajada que le pertenece a México, o sea, a un territorio nacional mexicano, fue una falta de respeto y que esto debería traer consecuencias y una disculpa pública de parte del gobierno de Noboa, incluyéndolo a él mismo, que tenga que pedirle perdón a México? ¿Qué hubiese pasado si el presidente Andrés Manuel López Obrador movilizaba el ejército y hoy hubiera un conflicto entre el ejército de Ecuador y el ejército mexicano? ¿Dónde estuviera Estados Unidos y del lado de quién se hubiesen puesto? Noboa se va a arrepentir por meterse con México. Ahora ha entendido que a México se le respeta luego de quedarse a oscura. No tiene a quién comprarle combustible. Ecuador tiene petróleo el suficiente para mantener su sistema energético funcionando, pero no tienen refinerías. El país no ha invertido en infraestructuras energéticas y quien le proporcionaba el déficit de energía que tenían era Colombia, pero también le quitaron el suministro luego que México le pusiera bloqueo a todas las empresas petroleras ecuatorianas. La mayoría de países del mundo que son aliados de México rompieron relaciones comerciales con el gobierno de Daniel Noboa. Es el caso de China, Rusia, Colombia y Venezuela. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno de Noboa y qué van a hacer los ecuatorianos que están perdiendo sus cosechas y también van a perder sus tierras porque las hipotecas bancarias que utilizaron para poder sembrarla ahora no podrán ser pagas porque las cosechas no podrán ser recogidas y vendidas en ningún lugar? ¿Qué va a hacer Ecuador sin combustible? Esto empobrece un país. Ningún país a oscura puede salir de la pobreza. La gente no se puede movilizar de un lado a otro. Todos los fines de semana incrementan el precio de la gasolina. Esto está sucediendo en muchos países ya que los combustibles se están encareciendo y prácticamente el petróleo se ha convertido en oro. México es quien está teniendo las mejores ganancias monetarias por la venta del petróleo porque no vendemos petróleo crudo, sino que lo hacemos refinados. Antes, México vendía la materia prima y ahora todos sus derivados se venden por separado, generándole muchísimo dinero a nuestra refinería, como es el caso de Ecuador, quien le enviaba a México su petróleo crudo para que nosotros hiciéramos todo el proceso y se lo devolviéramos ya convertido en combustible. Pero ¿qué recibía México como ganancia? Pues se nos pagaba una comisión de las ventas de todos los hidrocarburos hasta que Daniel Noboa se le ocurrió entrar a un territorio mexicano
con un ejército armado buscando problemas, agrediendo el personal diplomático, y México inmediatamente le paró los pies, le cortó el agua y la luz y ahora no tienen con quién hacer negocios petroleros. Daniel Noboa y Javier Milei quiebran dos países. ¿Cuál de los dos creen ustedes que es el peor presidente, Milei o Noboa? Para tener una idea, Javier Milei, cuando llegó a Argentina, encontró un país quebrado, pero por lo menos tenían una moneda con la que se podía hacer comercio. El mismo día que Javier Milei llegó al país, desvaluó la moneda 50% de su valor. Fue demasiado daño lo que se le hizo a la economía. La gente se acostó siendo clase media y se levantó sumida en la pobreza. El dinero que tenían en los bancos no valía prácticamente nada. Estamos hablando que esto pasó hace unos meses atrás, cuando el nuevo gobierno en Argentina tomó el poder y Javier Milei se sintió dueño del gobierno, y para mantener a la gente contenta, todos los fines de semana le pone un juego de fútbol en cadena nacional. Pero ¿qué hay de Ecuador? Un país que económicamente estaba creciendo, se estaba levantando hasta que llegó Daniel Noboa a hacer las mismas políticas de negocios que está haciendo Milei en Argentina, llevándolo por el camino contrario de la pobreza. Hoy no tienen combustible, no tienen a quién venderle nada de lo que producen. El comercio va en picada y México le mantiene las puertas cerradas, y se puede liberar esto si Noboa se disculpa con México. ¿Están ustedes de acuerdo que Ecuador debe disculparse con el pueblo mexicano para que nuestro país le abra las puertas nuevamente y levantemos su economía? Además, ¿qué piensan ustedes de las ayudas humanitarias? ¿Debe México enviarle ayuda humanitaria a los argentinos ahora que Javier Milei no tiene dinero y se han quedado sin recursos? ¿Debería México ayudar a Argentina por lo menos enviándole alimentos, víveres? Argentina una vez estuvo cerca de prestarle $1.000 millones a México. Esto fue a finales del siglo XX. Al final, México optó por no tomar ese préstamo porque se estaba recaudando mucho dinero en el país, pero eso quería decir que Argentina sí tenía liquidez porque podía prestarle a un país tan grande y rico como México. Pero hoy el panorama ha cambiado. Quien se convirtió en un país rico es México, y quien se ha sumido en la pobreza es Argentina. Un mexicano es 12 veces más rico que un argentino. Para que te hagas una idea, si Ecuador se vuelve tan pobre como Argentina, la mayoría de sus ciudadanos van a emigrar a Colombia y Perú. El país podría quedarse completamente vacío. México toma el control del comercio en Ecuador, y aunque la Organización de las Naciones Unidas dijo que México estaba obligado a venderle petróleo a Ecuador porque había una cláusula que no se podría romper entre 3 y 5 años para que su país pudiera seguir vendiéndonos todo lo que producían, especialmente el petróleo crudo, y se lo reenviáramos convertido en combustible, México se negó. Rompimos el contrato porque también hay una cláusula que dice que si un país agrede al otro, el agredido puede tomar represalia y trancarle las puertas a su comercio. Fue lo que hizo México. Según ellos, estamos obligados, pero hasta hoy no le estamos vendiendo ningún tipo de combustible y mucho menos gasolina. Noboa se va a arrepentir de haberse metido con México. ¿Piensan ustedes que detrás de esas agresiones no solamente está el presidente de Ecuador, sino que Estados Unidos pudo haber empujado a que esto sucediera, a que se agredieran los diplomáticos mexicanos, buscando que el país se enfrancara en un conflicto y dejara de crecer tanto como lo está haciendo económicamente? Ojo con este dato: México se ha convertido en una potencia mundial y en el 2024 está superando a Estados Unidos en economía. Es decir, que a Estados Unidos no le conviene que un país como México crezca tanto en sus propias fronteras. Esa es una amenaza seria para su manipulación comercial. ¿Qué va a hacer Ecuador sin combustible? ¿Qué harías tú si te levantas en la mañana, vas a la gasolinera y te das cuenta que no puedes llenar el tanque de tu carro? O si tienes una moto, no puedes ponerle combustible. ¿Qué vas a hacer? La tendrías que dejar allí detenida e irte caminando. Y si tienes que caminar 30 o 40 millas, pues eso es lo que va a suceder en Ecuador. Ahora la gente no encuentra combustible y cuando lo encuentran están carísimos. Se dice que van a seguir subiendo los precios y para fin de año
podrían más que duplicarse. Ya no les alcanza el salario a los ciudadanos para poder comprar alimentos. Imagínense ustedes pagando esos combustibles a precios exorbitantes. Noboa y Milei quiebran dos países. ¿Piensan ustedes que Milei lo hace a propósito porque quiere ganarse el premio Nobel de Economía, mientras Daniel Noboa lo hace porque es un títere de los Estados Unidos, un lacayo que obedece órdenes desde la Casa Blanca? Y además, ¿debe México enviarle ayuda humanitaria a los países agresores para que se distribuya en centro de acopio, la población más pobre pueda beneficiarse? ¿O deberíamos utilizar ese dinero de ayuda humanitaria para distribuirlo entre los mexicanos? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosa información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras nosotros, desde los estudios de autos baratos para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.